Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, palabra del Señor. Lo que viene a continuación, sin lugar a duda, bendecirá tu vida. Por lo cual yo te agradecería si me sigues en las redes sociales, le das un like a este video y lo comentas también. Recuerda visitar mi página web crisarmesa.cl, ahí están todas las plataformas, principalmente TikTok y YouTube, que son las que yo realizo estudios bíblicos. Si te bendición el contenido que vas a ver a continuación, compártelo para llegar a muchos más. Ok, les saludo en el amor del Señor. Hoy día viene este tema interesante, un tema que propusieron ustedes también hace un tiempito atrás, un par de semanas, entre muchos, y que quiero ir abordando, hermano. Hoy día tiene que ver con la importancia del testimonio de la vida del creyente. Cuando hablo del testimonio, me refiero principalmente a nuestra fama, a lo que mostramos ante el resto. ¿Cuál resto? ¿Quién sea? No hablo del testimonio con relación a las cosas que vivimos o cómo Dios transformó nuestra vida y cambió nuestra vida, no, sino quienes somos hoy en Cristo Jesús y cómo ha sido nuestra vida, nuestro caminar en Cristo Jesús. El testimonio de un creyente, vale decir, de alguien que ha sido convertido al Evangelio, a nuestro Salvador, que te confesamos a Cristo como nuestro Salvador, que creemos en Yahweh, Jehová nuestro Dios, como nuestro único Dios. Si nosotros somos creyentes, tenemos que dar testimonio de aquello, hermano. Por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? Que si yo creo, tengo fe en mi Señor Jesucristo, la obra que hizo, donde Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, vale decir, yo creo la obra salvífica, creo que murió, resucitó y hoy reina a la diestra del Padre. Ciertamente nuestro Salvador es nuestro Dios. Una vida como creyente tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Y hoy día quiero abordar este tema porque me surgió en un par de semanas atrás donde dije, ¿qué temas le gustaría abordar? Y surgió este tema. Créanme que pareciera que es algo superficial, pero es tremendamente importante. Es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque aborda muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Muchas. Considerando que, triste y lamentablemente, muchas de las personas no creyentes, incrédulas, que no han creído en Jesucristo, que no han confesado a nuestro Señor, que rechazan el Evangelio, en muchas ocasiones lo rechazan por culpa nuestra. Por culpa nuestra como nosotros, como iglesia, como creyente. Porque debiendo ser un buen testimonio, tenemos un mal testimonio. Debiendo ser un buen ejemplo, somos malos ejemplos. Entonces, la importancia de nuestro ejemplo, la importancia de nuestra vida como creyente, vamos a verla el día de hoy. Punto número 1. El testimonio como reflejo de la obra de Dios. Juan 15:27 dice, vosotros daréis testimonio de mí también. ¿Sí? Daréis testimonio también. Porque habéis estado conmigo desde el principio. A ver, este testimonio ciertamente está hablando de pregonar, predicar el mensaje de salvación, predicar de quién fue Jesucristo. Este testimonio, la vida de un creyente tiene que ir acorde a cómo nosotros vivimos. Yo no puedo simplemente hablarle, que podría, sí, claramente podría ser un teólogo, podría ser alguien que estudió en alguna universidad, instituto, lo que sea, para hacer clases de religión, porque tengo un ramo en la universidad que como profesor tengo que impartirlo y hablar de Jesucristo de manera histórica, qué es lo que hizo, quién fue, porque hago clases de filosofía, porque hago clases de ética, de moralidad, porque hago clases de sociología, qué sé yo. Y tengo que abordar a Jesucristo y puedo hablar de él perfectamente sin ser un creyente. Pero la vida del creyente, hermano, va con denuedo, va con autoridad, va con poder, va con pasión, entendiendo de que no solo pregonamos de nuestro Salvador Jesucristo, sino que pregonamos de nuestro Salvador Jesucristo. No solo hablamos del Cristo histórico, ¿sí? De aquel que fue entregado a la cruz, que fue asesinado, que al tercer día resucitó, sino de aquel que transformó nuestra vida. Cuando la palabra dice que la fe sin obra es muerta, significa que yo no puedo simplemente decir que tengo fe y no tener obras. Las obras son el producto, son el resultado de una vida transformada en Cristo Jesús.
Por lo tanto, cuando acá dice el testimonio como reflejo de la obra de Dios, es que la obra de Dios, manifestado el amor en Cristo en la cruz, tiene que verse reflejado en mi vida. Primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois. Aquí está hablando de la iglesia. Pedro está hablando de nosotros. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Real sacerdocio? ¿Usted entiende eso? Somos sacerdotes de un reino. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Digo, mi testimonio, yo no puedo andar en tiniebla. En Primera de Juan, en los 5 capítulos, siempre menciono como Primera de Juan, y los 5 capítulos, donde muestra los parámetros de lo que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo del Señor. Ahí habla del amor. Dice, si Dios es amor y yo obro mal contra mis hermanos, yo ando en tiniebla. Y si Dios es amor y yo no tengo amor, entonces yo no soy hijo de Dios. Si Dios es luz y yo ando en tiniebla, llámese tiniebla lo que sea. Usted sabrá, hermano. Yo no tengo que especificar acá ni detallar. Creo que somos suficientemente maduros para entender que es tiniebla. Usted sabrá. Usted sabrá. Salvo que alguno de ustedes no sepa y tenga esa duda. Me la hace saber al final, hermano. ¿A qué se refiere con andar en tiniebla? No tengo ningún problema en decírselo. Pero tiene que ver con la obra de la carne. Tiene que ver con el pecado. Si usted está pecando, pero Dios es luz y es santidad, usted tiene que andar en santidad. Si Dios es luz y usted anda en tiniebla, usted no es hijo de un Dios de luz. No es lógico, hermano. ¿Sí? Entonces, testimonio como reflejo de la obra de Dios tiene que ver con lo que Cristo impactó en nosotros y ha transformado nuestra vida y cuál es nuestra responsabilidad también. ¿Sí? El testimonio es una manifestación visible de la obra de Dios en nuestra vida. Como creyentes, estamos llamados a ser testigos de la gracia, el amor y el poder transformador de Dios. Testigo. Nosotros tenemos que testificar, hermano. Tenemos que ser testigos encarnados de qué significa el amor de Dios en la vida de un creyente. No solo hablar de eso, sino testificar a través de nuestra vida. Punto número 2. El testimonio fortalece la fe de otro. Vuelvo nuevamente a la pregunta. ¿Por qué es importante el testimonio? Porque el testimonio fortalece la fe de otro. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nuestra responsabilidad es estimularnos, motivarnos, alentarnos ¿a qué? Al amor y las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, nuestra responsabilidad a través del testimonio de Cristo y la vida transformada, a través de nuestra fama, de nuestro ejemplo, es motivarnos unos a otros. Hay un pasaje que a mí me encanta muchísimo y siempre lo doy como ilustración y como testimonio de lo que significa juntarse con personas, con creyentes que los acerquen a Cristo. Tenemos la vida del paralítico que rompen el techo y 4 amigos lo bajan a las plantas de nuestro Señor Jesucristo para que reciba la bendición del milagro. Y así ocurre. No solo recibe la bendición, sino su vida es transformada porque sus pecados son limpiados, son perdonados. 4 amigos. ¿Con qué creyente me junto? ¿Quiénes son los que me rodean? ¿A qué me llevan? ¿A llenarme de tontería, mi corazón de engaño, a ver Netflix o a buscar de Cristo? Las personas con las que me reúno, la iglesia a la cual yo voy, el pastor al cual yo sigo, o más aún, yo, ¿sí? Diga usted, yo soy aquella persona de bendición, yo motivo a mis hermanos a buenas obras, al amor, yo acerco a las personas a Cristo. Hágase esa pregunta, cuestióneselo, hermano, porque eso es su testimonio.
No sirve de nada decir, no, yo soy hijo de Dios, soy un siervo de Dios, amo al Señor y oro y le bendigo, pero no tengo contacto con nadie. ¿Cómo es eso, hermano? Yo amo al Señor, bendigo a mi Dios y digo, Señor, gracias y lloro, pero no predico de Cristo. Su testimonio fortalece la fe de otros. Mire, la palabra dice que la fe del creyente es pequeñita como un grano de mostaza, pero posteriormente crece, crece, crece. Y dice que las aves del cielo anidan en este árbol. ¿Por qué? Porque su fe hoy día es pequeña, pero llega un momento en que crece y que usted es de bendición a otro. Yo puedo entender que usted tenga un par de meses, un año, 2 años en Cristo y que esté recién comenzando. No pasa nada, tranquilo. Dios tiene que restaurar su vida, transformar su vida, quitar muchas cosas en su vida que tiene que apartar para que Él se glorifique en usted. ¿Para qué? Para que haya el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, así Gálatas 5, 22, 23. La manifestación del carácter de Cristo en usted y en mí. Me incluyo absolutamente. Eso es poco a poco. Lo perfecto aún no ha llegado. Y estamos camino a aquello, ¿sí? Que nuestro parámetro alto, nuestro Salvador Jesucristo. A Él apuntamos. Ahí está nuestra mira. Nuestro Salvador. Pero tiene que ser así, hermano. No puede ser mi fe pequeñita hoy día y toda la vida. O sea, llegó un momento en que yo crezco, ¿sí? Maduro y yo soy de bendición para el otro. Entonces, mi fe, mi testimonio fortalece la vida de otros. Apocalipsis 12:11, mire lo que dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Olvidamos esto y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12. Esto es una realidad en toda la palabra. Podemos ver cómo nuestro Salvador Jesucristo, con un corazón quebrantado, le habla a Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matabas a los profetas, que los apedreabas, que los rechazaste, son capaces de ver el cielo, el tiempo y la nube y la tormenta que se avecina, pero no fueron capaces de ver el tiempo de su visitación. La vida del creyente, hermano, no es color de rosa, no es miel sobre hojuelas. Es dura, hermano, es difícil. Más sobre todo si va a estar enfrente a usted. ¿Sabe por qué? Porque va a estar ahí en la primera fila. Anhela ministerio, llamado, quiere servir al Señor. Bueno, quiero que sepa, hermano, se le va a venir el enemigo con todo, porque es parte de la vida del creyente. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto aprecia usted su vida? Que la palabra en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Permítame un segundo que se me va a cerrar esto. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, nuestro testimonio es un ejemplo tan grande que nosotros seguimos las pisadas de nuestro Salvador Jesucristo, sí, que se entregó hasta la muerte de cruz, sí. Pero luego vemos la vida de los apóstoles, hombres que entregaron sus vidas completa al servicio, al mensaje. Entonces, la pregunta es, porque suena bonito esto, ¿no? Sí, Pablo murió así, Pedro murió así, sí, Jacobo, etcétera, Bartolomé. ¿Y nosotros cómo estamos muriendo? Que Cristo nos dice, quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, es un morir todos los días. Es un negarnos a nuestros deleites, placeres, por hacer la voluntad de Dios. Hermano, Cristo, no tengo tiempo. No, si tiene tiempo. Usted no quiere darle el mejor tiempo a Dios. No quiere darle el mejor tiempo a Dios. Ese es el punto, hermano. Compartir nuestro testimonio no solo alienta a quienes ya creen, sino también hace fortalecer la comunidad de la fe, motivando a otros a perseverar en el camino del cristianismo. Testimonio es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de una herramienta para edificar la fe de los demás. Nuestra responsabilidad es ser un ejemplo para el resto. Eso motiva al resto, hermano. Nuestra pasión, el amor con el que servimos a nuestro Señor Jesucristo, y cómo entregamos nuestras vidas, hermano, tiene que ser un acto de fe, de ejemplo al resto. Cuando hablo del resto, hablo de todo, principalmente aquellos que tenemos familia, nuestra familia. Punto número 3. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el testimonio del creyente? Bueno, punto número 3. Como medio de evangelización. ¿Qué es evangelización?
Predicar el Evangelio, hablar de Cristo, las buenas noticias, de que en Cristo hay salvación. ¿Salvación de qué? De un infierno, de una condenación que producto del pecado vamos a ser condenados. Bueno, en Cristo hay salvación. Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede, hermano. Imagínense un monte y una ciudad arriba. ¿Cómo se esconde una ciudad así? No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano Cris, soy un siervo de Dios, un hijo del Dios altísimo, poderoso y glorioso, un ungido, la unción de Dios está sobre mí. Sí, y su familia toda inconversa. Y usted pelea con su hija, pelea con su hermano, y usted lleva 10 años en la iglesia y su esposo todavía ni lo conocemos. ¿De qué testimonio me está hablando usted? ¿Hola? Es que hermano, a ver, es fuerte esto, ¿no? Pero estoy hablándole a aquellos soberbios que de pronto sí, no, es que yo soy hijo de Dios, soy un cristiano, esto y esto otro. Sí, hermano, pero usted pasa peleando con el resto. Usted lo que es un soberbio. Eso es lo que usted es. Y usted todavía no se da cuenta. Y es tan soberbio, tan soberbia, que aún no se da cuenta. Yo puedo entender que la salvación es personal y que su familia tal vez no quiera entregar su corazón a Cristo. Pero dése una vueltecita por su vida, porque esto se trata de mí, hermano. Cuestiónese usted. Pues esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Sí? No quiero que, hermano Cris, se volvió legalista, religioso. Hermano, da lo mismo. Porque si yo estoy teniendo razón, Dios le va a exigir respuesta de qué ha hecho con los talentos que Dios ha puesto sobre usted y de cuál es su responsabilidad delante de Cristo. Porque usted no es cristiano simplemente por su vida y para que Dios le bendiga a usted. Dios nos hace ser creyente para nuestra salvación, pero para hacer luz a otros. Dice la palabra, más vosotros sois la luz de este mundo. Dice, ni se enciende la luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. ¿Es usted luz en su casa? ¿O usted pasa peleando con los que están en su casa? Usted es creyente, usted es cristiano. Cuestiónese, hermano. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve, hermano Cris, el testimonio del creyente? Bueno, para esto. Como testimonio de evangelización, porque yo puedo hablar de Cristo, del amor y de aquí y de allá y del Señor y la bondad y la misericordia, sí. Pero ¿es el reflejo en mi vida, yo como creyente? Porque por último diga, no, yo sé de Cristo, sé del Señor a través de la Biblia y voy a predicarte del Cristo que habla acá, pero yo no soy cristiano. Porque es por nuestra culpa, hermano. Nuestra culpa como creyente, el motivo del por qué muchos no van a la iglesia. Muchos rechazan el evangelio. Somos nosotros los culpables. Entonces, ¿para qué importancia tiene el testimonio del creyente? Bueno, esto, como medio de evangelización. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta promesa de Joel está en todo el Antiguo Testamento. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bonito, ¿no? Testigo, vale decir testificar, pregonar, evangelizar, la gran comisión, Mateo 28:19. Sí, pero ese testigo en el original griego es mártir. Entonces volvemos al de arriba, ¿no? En Apocalipsis dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ese y me seréis testigos es, seréis mártir. Moriréis por mi causa, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En todos los lugares del mundo. Hechos 1:8, pero habla de algo, habla de una promesa preciosa. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La pregunta es, ¿nosotros estamos testificando de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Estamos siendo realmente buenos embajadores? La palabra dice que somos embajadores de Cristo. La pregunta es, ¿estoy siendo un buen embajador de Cristo? Hablo y que me creo apologeta y predicador y pastor y apóstol y evangelista y me creo pero me creo profeta, ¿no? Y que profetizo y tengo una palabra del Señor y el Señor dice esto y esto dice Jehová y el Señor me mostró y tuvo una visión a las 3 de la mañana, ¿sí? ¿Y su testimonio?
Sí, porque mucha palabra, hermano, mucha palabra. Mira, este último tiempo, ¿sabe qué? Me han dado unas ganas de ser, se lo vengo repitiendo a mi esposa como toda esta semana, unas ganas de ser calvinista, hermano. Me han dado unas ganas de ser calvinista, hermano, porque hay gente que la visión, que el sueño, que la profecía, que la visión y que el Señor me mostró. Y digo, hermano, si no pasa ni una hora orando y que el Señor le muestra en visión y en sueño, ¿usted sabe cuánto tiempo se apartaban los profetas a buscar de Dios y viviendo las vidas que vivían? Cuando hablo, esto es una joda, por cierto, sí, una broma, no vaya a pensar que quiero ser calvinista, si son herejía los del calvinismo, hermano. Pero voy al hecho, hermano, de que aquellos que creemos en la profecía, aquellos que creemos que Dios levanta palabras en este tiempo, sin lugar a duda, pero para mí la palabra perfecta y la palabra profética por excelencia es la palabra de Dios. Y yo todo lo filtro a través de ahí. Usted me viene con una profecía, yo le, ok, no hay problema, amén. Yo digo amén, ¿sí? Pero acá hay que tener precaución. Si su profecía es real, ok, bendito sea el Señor y tenga misericordia de nosotros, cual sea. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero si no, cuidado con aquellos que hablan en nombre del Señor. Cuidado, hermano. Cuidado. Lea el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con aquellos que pregonaban en nombre del Señor? Yo hoy día compartía eso. Yo tengo una profecía, un sueño, sí, porque hay muchos que sueñan, hermano. Oh, y sueño acá y sueño allá. Está bien, hermano, pero ¿cómo su vida? ¿Cómo su testimonio? Vuelvo y no. Esto es el mismo tema. ¿De qué sirve el testimonio del creyente como medio de evangelización? Entonces yo voy a su casa, usted que es creyente hace 30 años, y son 10 miembros en su casa, y usted es el único creyente, los otros 9 son incrédulos. Digo, y usted profecía, y dones, y palabra, y don de lengua, y todo lo que usted, y baila, y danzas proféticas, y todo lo que usted quiera. Y en 30 años usted no ha podido evangelizar ni a uno de su casa. Y les pregunto a ellos, por eso Eclesiastés dice que dice que mejor que el buen ungüento, el buen perfume, es la buena fama. ¿Qué significa eso, hermano Chris? Siempre lo ilustro de esta manera. De pronto usted está ahí cabeza gacha conversando con algunos amigos y pasa un olor, un aroma rico, grato, hermano. Un perfume exquisito. Y quedan todos así, ¿qué es eso? Y de repente miran y pasa alguien, sí, y dice, esa persona es. Y pasó. Y quedan todos locos. Y se da vuelta, y cuando se da vuelta dice, pero es que este vecino, ¿qué afectó el buen ungüento ahí? La mala fama, el mal testimonio. Entonces usted puede predicar bonito, tener todos los sueños del mundo, las visiones que usted quiera, pero ¿cómo es como creyente? ¿Cómo es como creyente, hermano? ¿Está ayudando mi testimonio a la predicación o estoy siendo un tan mal ejemplo que nadie está creyendo, no porque Cristo no, sino blasfeman el nombre de mi Señor por culpa mía? Interesante, ¿no? Nuestro testimonio es una poderosa herramienta para combatir el Evangelio. Al contar nuestras experiencias con Cristo, estamos siendo luz en un mundo oscuro, guiando a otros hacia la verdad del Evangelio y cumpliendo con la gran comisión de llevar las buenas nuevas a todas las naciones, a todas, hermano. Pero eso parte por casa, mis vecinos. ¿Para qué sirve, hermano Cris, el testimonio del creyente? Punto número 4. Testimonio personal nos ayuda a permanecer firmes. Firmes. Eso se llama integridad. No solo cuando otros me ven, sino incluso cuando estoy solo. Porque ahí está mi Señor. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, dice, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Este es Pablo hablando en la segunda carta a los Corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo somos con el resto? ¿Con una limpia conciencia? ¿Tranquilos? A ver, pero esa limpia conciencia, hermano, es delante del Señor, porque usted se puede estar autoengañando. Yo he conocido personas que son irrespetuosas, hermano.
irrespetuosas con sus padres, que le faltan el respeto. Y usted le puede decir, hey, le estás faltando el respeto a tu papá, a tu mamá, sin importar la edad, puede ser 30, 40 años, pero no, yo no estoy faltando el respeto. Pero si mira cómo le estás gritando, no, es que alguien le tiene que decir las cosas. Cabezón, ¿no te estás dando cuenta que estás siendo irrespetuoso con tu padre, con tu madre? Y no se dan cuenta, pero ellos se autoengañan creyendo que lo que están haciendo es correcto, pero están deshonrando a sus padres, faltando el respeto, así muchas otras cosas más. Entonces la pregunta es, ¿estamos en nuestra gloria a este hermano que con nuestra limpia conciencia y sencillez nos dirigimos al resto? Sin buscar nada adicional, simplemente que Cristo se glorifique en nuestras relaciones interpersonales, en la congregación, en la familia. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El testimonio nos ayuda a permanecer firmes. Saber que quien yo soy en lo exterior, en lo público, es el mismo que soy en lo privado, en el que nadie me ve. ¿Es así? Eso se llama integridad. Punto número 5. El testimonio como muestra de gratitud a Dios. ¿Para qué sirve el buen testimonio, hermano Cris? Como gratitud a Dios. Salmo 107:2 dice, digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido el poder del enemigo. Nuestro testimonio, nuestra vida cotidiana, en casa, en el trabajo, en la calle, en la universidad, en todo lugar, muestra la vida de gratitud que tenemos para con nuestro Señor. La única manera de vivir conscientemente, escúchame bien, conscientemente, una vida en gratitud a la obra salvífica, poderosa, sobrenatural, gloriosa, etcétera, 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 de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, es mirando a la cruz. Cuando usted mire la cruz, tienen que ocurrir dos cosas, hermano. Una, sentirse miserable porque no lo merecemos, ni ahora ni nunca lo vamos a merecer. Y dos, gratitud. No otra cosa. Y esa gratitud nos va a llevar a tratar de honrar todos los días el sacrificio que hizo nuestro Salvador, porque no lo merecemos. Nuestras mayores obras siempre van a ser trapos de inmundicia. Siempre. La honra y gloria sea para Él, hermano. Mire, quiero compartir ahora y quiero abordar un tema que tiene que ver con lo mismo, el testimonio, ¿sí? El testimonio con algunas cualidades que tienen que tener y la responsabilidad que tienen quienes somos ministros del Señor. Llámese pastores, líderes, diáconos, obispo, presbítero, ¿sí? Etcétera. Dorca, la hermanita. Las cualidades del obispo, 1 Timoteo 3:1-7 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, el obispado se anhela. Hay quienes toman que todo lo que voy a mencionar ahora tiene que ver con el pastor. No, porque el pastorado no se anhela. Es un llamado que Dios pone en el corazón del hombre. Sin embargo, yo considero, lógicamente, que estos atributos también tienen que ver tanto para un obispo como aquellos que están para arriba. Lógicamente, hermano. Porque son excelentes parámetros de lo que significa el testimonio de un buen pastor, de un buen líder, de un buen obispo. El obispo supervisa al pastorado. Quien de alguna manera podría testificar que es un obispo, por ejemplo, es Timoteo. Timoteo, enviado por el apóstol Pablo, enviaba a iglesia tras iglesia a supervisar, a predicar, a entregar un mensaje, a poner orden. Eso hacía un obispo. Timoteo era de alguna manera un obispo. Mire, dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, dado para enseñar, no dado al vino, no, nada.
caca, no, asco, no vino. Pero algunos se creen más que obispo, hermano, y usted dice la palabra, no vino, no, caca, asco, no. Continúo. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia del Señor? ¿Cómo? Imposible. No un neófito, alguien nuevo, no. No que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Alguien nuevo, el orgullo, la soberbia, el ego. Entonces, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, no solo dentro de la iglesia, sino con los de afuera, aquellos que son incrédulos, que sea un buen vecino, que sea un buen trabajador, un buen empleador, ¿sí? Para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Fíjense que todos estos atributos tienen que ver con el testimonio de un creyente, de un pastor, de un obispo, de un apologeta, ¿sí? Le hablo a mi hermanito apologetas que hay acá en las plataformas de TikTok, hermano, que a veces tan malos ejemplos que son. Dios les bendiga y la labor que hacen, pero algunos hermanos, sinceramente, yo digo, lo único que veo es ego. Lo único que veo es ego. Triste y lamentablemente. Continúo. Cualidades de un diácono. Está el obispo y el diácono un poquito más abajo. El diácono es aquel que está al servicio. Diácono hay hombres y mujeres, por si acaso. Algunos le llaman diácono y diaconisa. En alguna iglesia le dicen diáconos, hombre y dorcas. A mujeres. Es lo mismo. Están al servicio. ¿De qué? Cualquier área. Cualquier área. Cuando digo cualquier área, me refiero a en la alabanza, en la adoración, en el cántico, en la administración, en la oración, en la coordinación de un culto, en las luces, en la música, en el servicio del aseo, porque son parte de la adoración del templo. Y a Dios se le adora no solo predicando, no solo cantando bonito, sino en el aseo, en el orden, en la seguridad. Usted está adorando al Señor en el templo a través de esas áreas. Veamos lo que dice 1 Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Hermano Cris, entonces, ¿puedo tomarme una copita? Sí, claro, dice, no dado a mucho vino. Mucho vino. ¿Puedo tomar entonces? Sí. ¿Puedo emborracharme? No. No, hermano. ¿Puedo tomar todos los días una copita? ¿Qué dice ahí? No mucho vino, no tome todos los días. No es correcto. No tiene sentido. No codicioso de ganancia deshonesta, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sometidos a prueba primero. O sea, no puede ser alguien neófito. Tiene que ser alguien que es sometido a prueba. ¿Prueba de qué, hermano Cris? Si es soberbio, si es altivo, si es una buena oveja, si es un hombre, una mujer que realmente entrega el amor, que tiene el carácter, que tiene buen testimonio. Estamos hablando de aquellas personas que entregan un buen testimonio. Esto tiene que ver con el mismo tema. Y entonces ejerzan diaconado, si son irreprensibles. No he terminado, porque acá estamos hablando de aquellos que sirven en una congregación, pero créeme que esto, escuche bien esto, porque usted puede pensar de que, entonces, los pastores, los líderes, y el de la alabanza, y la líder y de las dorcas, espérese, tranquilo. Si aquí le estamos, la palabra nos está dando a todos nosotros, pero no se preocupe, tranquilo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Se da cuenta que diáconas también hay mujeres? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cuando habla de una sola mujer, hay dos interpretaciones de eso. Que tengan una mujer y para siempre y el resto de la vida, o que tengan una sola mujer. Hermano Cris, y si se divorció y tiene otra porque su mujer fue adúltera o qué sé yo, o se murió y es viudo y se puede volver a casar, entonces ya no puedes. No, hermano. Acá habla de una sola mujer, entendiendo que en aquel entonces también había poligamia. Habían hombres que tenían muchas mujeres. Y hoy día también de alguna manera encontramos con lo mismo, hombres que tienen varias mujeres por ahí, sin vergüenza, eso es lo que son. Eso es lo que son. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Luego en Tito, capítulo 1, 5 al 9, habla de los ancianos. Los ancianos son personas
¿De la tercera edad, hermano Cris? No, no necesariamente ancianos en edad, no. Veamos cómo son los ancianos. Por esta causa, dice, dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es Pablo a Tito. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. ¿Quieres ser anciano? Sí, porque aquí todos quieren ser ancianos. Todos quieren ser pastores. Todos quieren ser diáconos. No, yo quiero servir acá, quiero servir allá. Sí, no lo que el Señor quiere y muestra una falsa humildad. No, si usted quiere servir al Señor porque está el ego, porque está ahí, sí, dígame que no. Pero la pregunta es, ¿estamos a la altura? Hermano Cris, ¿para qué sirve el testimonio del creyente? Eso es lo que estamos viendo. Porque como creyente después hay roles. Diácono, obispo, pastor, maestro, anciano, diaconisa. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Sobrio. ¿Ha visto esos pastores Gucci, Armani y con alhaja y así unas joyas de oro? ¿Están haciendo lo correcto ante la palabra del Señor? No. Maserati, Lamborghini. ¿Es correcto eso, hermano Cris? No, ahí lo dice la palabra. Sobrio. Ahora, ¿es necesario que anden a pie pelado? ¿Que anden en un cacharro que se les va a caer el vehículo? No, hermano, no es el punto. Porque hay personas pobres económicamente, pobres y tremendamente soberbias, como personas que son abundantemente ricas, con mucho dinero y humildes. Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de sobriedad. Demostrar que la vida del creyente no se trata de prosperidad, abundancia, riqueza, lujo, oro. De hecho, en estricto rigor, los cristianos no deberíamos ni siquiera usar oro. ¿Sabía usted? Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Así que, si quiere casar, yo le recomiendo un anillo de coco. Váyase a la playa y cásese con un anillo de coco. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. O sea, esto de contradecir, ahí están los apologetas. ¿Es correcto? Sí, por supuesto. Presentar una defensa con mansedumbre. Correcto, hermano. Eso de los apologetas. Bueno, ¿crees que son los apologetas? Los que defienden la fe, la doctrina, bíblicamente. Punto número 4. O sea, hablamos. Las cualidades del obispo, cualidades de un diácono, las cualidades de un anciano, pastores y líderes. Pastores y líderes. Mire, 1 Pedro 5, 1, 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada. Apacentad la grey de Dios. ¿Quién hacían esto? Los ancianos. Los ancianos, vale decir, un pastor es un anciano. Un pastor es una persona que está llena del... Yo lo vimos arriba, ¿sí? Cuando dice en Tito 1:5-9, dice, por esta causa dejé en Creta que corrigiese lo deficiente. ¿Por qué? Porque habían problemas en aquella localidad. Y que Pablo dice, esto tienen que tener. No tienen que ser rebeldes, tienen que ser sobrios, no tienen que ser iracundos, no dado al vino. Un pastor tiene que ser así. Porque acá luego Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano entre ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Fíjese que acá no está hablando de un pastor con una grey, no se está hablando de ancianos, porque también habían iglesias, que de hecho la gran mayoría eran iglesias donde eran pastoreadas por ancianos, por un equipo de liderazgo, por varios líderes, por varios pastores. No necesariamente esas iglesias que de pronto son piramidales, que son peligrosas, son preocupantes, no en todos los casos, pero sí en muchas ocasiones.
Podemos ver el caso de Tercera de Juan, donde estaba ese Diótrefes, donde, y discúlpenme la expresión, encabronado en el trono, liderando, enseñoreándose de la grey. No, acá dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa es la responsabilidad que tienen los pastores, la responsabilidad que tienen los líderes. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Usted es líder, usted es anciano, usted es diácono, usted pastorea. Esa es la responsabilidad que tenemos. No enseñoreándonos, hermano. No enseñoreándonos, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué preciosa palabra, ¿no? Ahora, es increíble, porque acá viene el otro tema. No se me vaya, ¿sí? No se me vaya, claro. Sí, aquí, sí, hermano Cris, porque sabe que los pastores, sabe que los líderes, los pastores son así. Ok, qué fácil exigir buenos pastores, ¿no? Qué fácil exigir que el pastor no se equivoque, qué fácil exigir que el pastor sepa de la palabra, que me entregue todo el conocimiento, que el pastor sea intachable, que su casa sea bien gobernada, pero las ovejas, ¿qué? Sí, claro, porque las ovejas exigen buenos pastores. Pero ¿y usted? Claro, porque yo como mujer, hermano Cris, yo espero al hombre indicado del Señor, al ungido de Jehová. ¿Sí? Que sea un hombre sensato, sabio, prudente, que provea, que me cubra todas mis necesidades. Hermano, por allá los parámetros. Y digo, ¿y usted, hermana? ¿Usted se está preparando para aquel hombre? Porque veo parámetros súper altos. ¿Ah? Usted quiere casi a David, a Saúl, a Pablo. Los parámetros que usted está poniendo para esperar al hombre, al ungido de Jehová, son súper altos. Pero usted se está preparando como mujer. O es chismosa, o es soberbia, o es floja, o es cochina en casa. Hombres, lo mismo, ¿sí? No, hermano, yo me estoy, ¿sí? El Señor me enviaron una mujer, trabajadora, aquí, allí. Sí, pero usted se está preparando soltero. Yo le hablo a los solteros. Ahora, yo le hablo a las ovejas. Sí, yo me fui de esa iglesia porque el pastor, sí, ¿y usted como oveja qué? Sí, porque exigirle a los pastores es re fácil. Porque a usted no le gusta una cosa, pesca su maleta y se manda a cambiar, pero el pastor sigue quedando ahí. Y la deslealtad, y la vergüenza, y el estrés, y todo lo que sufren. Por causa de las ovejas que le exigen, y le exigen, y le exigen a los pastores. ¿Cuál es su responsabilidad como oveja? ¿Usted lo tiene claro? Estoy dando el testimonio. No me he ido del tema. Seguimos lo mismo. Entonces ya vimos la exigencia del obispo, del anciano, del diácono, de los pastores. Y veamos qué habla la palabra, algunos versículos de las ovejas. Su misión, esto lo abordé el otro día, no públicamente, sino a través de Google Meet, con mi amada iglesia, Ivy, con mi hermanito, de la responsabilidad que tenemos, de que tienen los miembros en la iglesia. Mírenla, esto es con relación a las ovejas. Ya hablamos de los líderes, ¿sí? Pastores, obispos, ancianos, etc. Yo exijo todo esto. Sí, es que el pastor, ya, ok, pero ¿y usted como oveja? Veamos qué dice la palabra. Sumisión y respeto a los líderes espirituales. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, punto. No hay más. Como cuando dice, hijos, honrar a vuestros padres. Sí, pero es que mi padre no lo merece, ¿eh? Ahí no dice si lo merezca o no lo merezca. La palabra dice, honrad a vuestros padres. Sí, pero hermano Cris, ¿cómo voy a honrar a un papá que se ha portado tan mal? La palabra no dice que usted vaya y le haga caso en todas las tonteras que su padre inconverso le dice que tiene que hacer. Porque como inconverso lo va a llevar a tiniebla. La palabra dice honrar. ¿Sabe lo que significa honrar? Significa hacerlo sentir orgulloso del hombre que usted es. Si él no tiene a Cristo en su corazón es porque él no quiere tenerlo. Pero usted lo honra. Significa que cuando él vaya caminando por la calle y un vecino le diga, oiga vecino, su hijo es un excelente hombre, con sus familias, eso es honrar a su padre y a su madre.
es honrar a su padre y a su madre. O sea, aquí cuando dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿por qué cree que lo dice la palabra? Pero exigimos a nuestros pastores, ¿sí? Exigimos que nuestros líderes sean de tal manera, así como dice la palabra. Sí, el Señor. ¿Ok? Y como oveja, ¿estoy obedeciendo a mis pastores y sujeto a ellos? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Porque van a dar cuenta. Tenemos que dar cuenta, hermano. Aquellos que pastoreamos, que lideramos. Hay una responsabilidad nosotros, hombres, jefes de hogar. Lo mismo, usted pastorea su casa. Su primera ovejita es su esposa y nuestros hijos. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Imagínese a Moisés, hermano. Moisés lo colocan como líder de un pueblo y él se comienza a quejar. ¿Por qué se comienza a quejar? ¿Se comienza a quejar de lleno? ¿Se comienza a quejar de soberbio? ¿Se comienza a quejar de la nada? No, hermano, porque el pueblo era soberbio, era pecador, era altivo, era murmurador, era chismoso. Constantemente reclamaba por todo y pedía y exigía y reclamaba, sí, pero como pueblo, ¿eran fieles? ¿Eran leales? ¿Buscaban de Dios? ¿Honraban a Yahweh, Jehová nuestro Dios? No. Moisés quejándose. Y aquí la palabra dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No les va a gustar a algunos. ¿Sabe por qué no les va a gustar? Y los va a confrontar esta palabra. Hermano Cris, usted estaba manipulando. No, hermano, sí es la palabra. Esto es la palabra de Dios. No es una palabra mía, esto es Hebreos 13:17. No es Cris capítulo 1, versículo 7. No, hermano. Es la palabra de nuestro Dios, inspiración del Espíritu Santo. Yo le he enseñado también, usted no se va a someter a nadie que se aleje de la palabra de Dios. No se tiene que someter. Así que si su pastor no está en la palabra, en la sana doctrina, no se sujete, no se someta. Romanos 13 nos habla de que tenemos que estar bajo la autoridad y respetar a tal autoridades porque están puestas por Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Sí. ¿Daniel lo hizo? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Nabucodonosor puso leyes en las cuales estaban contrarias a los mandatos de Dios. ¿Daniel se sometió ahí? No. ¿Por qué? Porque no va a pasar a llevar nunca a Dios. Nunca. Pero hay algunos que salen con la excusa. Algunos salen con la excusa simplemente por soberbia. Punto número 2. Con la responsabilidad, el testimonio, la vida, ¿sí? Los parámetros de una oveja. Vivir en amor y unidad, dice Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis, sí, que vivan, que caminen, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mira, ¿por qué dice esto la palabra? Soportando con paciencia unos a otros en amor. ¿Será que esto, no, pero no creo que esto pase hoy día en la iglesia? Lo dice la palabra, hermano. ¿Por qué cree que está ahí? Esto va a pasar en toda la iglesia. Arranque de una porque hay pelea, lucha, conflicto. Bueno, vaya a otra. Va a haber lo mismo. En todas. Y es necesario que eso ocurra para ver quiénes son aprobados. Lo dice la palabra. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Procurando qué? Mantener la unidad del espíritu. Un cuerpo, una fe, un Cristo, un llamado, un bautismo, un Señor, un Dios. Un cuerpo, hermano. No somos 30 cuerpos, no un cuerpo. Ah, no, pero es que yo me voy a la iglesia allá porque usted no me gusta la música. Me voy para allá. Sí, pero sigue siendo hermano. Espero. Aunque se vaya para allá, aunque se vaya para allá. ¿Usted sigue siendo cristiano, no? Sí. Espero. Porque si no, allá va a tener conflicto, allá va a tener conflicto, allá va a tener conflicto, allá va a tener conflicto. ¿Ha visto esos cristianos que andan hablando mal de allá, de acá, hablan mal de toda la iglesia? Y va a seguir teniendo problemas en toda la iglesia, porque su corazón tiene que ser confrontado. Pero es tan soberbio que es incapaz de darse cuenta.
Y aun cuando tiene conflicto allá, tiene conflicto allá, tiene conflicto allá, tiene conflicto allá, no, pero sigue teniendo sueños y visiones que Dios le mostró. Pero y tiene conflicto en todos lados. Y se supone que el Espíritu de Dios le usa. Pero si de una llave no salen dos aguas, o sale purificado, o sale sucia. Digo, imagínense estos bidones. En mi casa tenemos unos bidones de agua purificada, ¿sí? Son como 20, 40 litros, no sé cuántos litros son. Purificada, limpia, ¿sí? Yo saco agüita purificada. De hecho, es la que traigo acá, normalmente. Agua purificada. Rica, hermano, rica. Supongamos son 40 litros, no recuerdo cuántos son. Pero esos 40 litros, yo le saco una gotita, escúcheme, una gotita que es el 0,0001% de toda esa agua purificada. Una gotita de agua del WC. Usted tiró la cadena, así, se fue el WC, todo lo que había ahí, y con una jeringa saco una gotita y le echo a esos 40 litros. ¿Usted la tomaría? Muy probablemente no, ¿cierto? No la tomaría. Eso es el testimonio del creyente. Ese es el testimonio del creyente. Pero nos gusta exigir que los siervos de Dios sean así, 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 los obispos, los líderes sean así, así, así. Pero yo como oveja mantengo el vínculo de la unidad de la paz, del espíritu. Me sujeto a los pastores. Punto número 3, testimonio de la oveja. Exigencia de la oveja. Ser buenos creyentes. ¿Para qué? Para buenas obras. Tito 2, 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad. ¿Qué significa integridad? Esa palabra es maravillosa, hermano. Tan difícil. Para todo, me incluyo. Ser íntegro, hermano, significa en todo tiempo y en todo lugar. Yo no puedo ser un buen cristiano en la iglesia y donde los hermanitos me ven, pero en la oscuridad, allá donde nadie me ve, en casa, en lo privado o en el trabajo o en el estadio, usando un lenguaje vulgar, o cuando peleo con los familiares, ¿sí? Con los inconversos. Ah, que son hijos de Satanás, tal por cual, ¿sí? Y con esa misma boquita, usted bendice al Señor, bendita madre, el Señor te amo. Sí, con esa misma lenguaje que usted le habla al resto, usted adora al Señor. Eso se llama integridad. Qué hipócritas somos, ¿no? Qué hipócritas somos, ¿no? Pero los pastores, los obispos, a los ancianos, los diáconos, le exigimos, a los líderes. Y como oveja, integridad, dice la palabra. Seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada de malo que decir de nosotros. ¿Quién es el adversario? Para algunos, sus familiares, sus vecinos, nos tienen de qué apuntar. Se lo mencionaba hace un momento atrás. Eclesiastés dice que mejor que el buen ungüento, si el perfume que huele rico es la buena fama, hermano. Porque usted puede oler a nada, pero el resto, ¿qué piensa usted? Es un buen siervo, es un buen ejemplo, es un buen vecino, es un buen trabajador, es un buen estudiante. Y cuando le pregunten, ¿usted sabe qué tiene algo especial? Tiene un no sé qué. Sí, bueno, sirvo a mi Señor. ¿Cómo? Sirvo a mi Señor. Trato todos los días de honrar a mi Cristo. Vivo, sirvo, todo es gracias a Él. Y trato de ser la persona que Él desea que yo sea para honrarle. Eso significa testificar, predicar con integridad, donde lo que usted dice es como usted actúa. Hebreos 5, 12 al 14, crecimiento espiritual y madurez. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El autor de Hebreo, que puede ser Pablo, que puede ser Bernabé, puede ser algún discípulo de Pablo, por ahí va el tema. Aún no se sabe quién es. Yo creo que es Bernabé. Puedo estar equivocado. Da lo mismo. Dice que ya debiendo ser maestros. Acá le está hablando a personas que tienen años en el cristianismo, hermano. Años. Que debiendo ser ancianos, que debiendo tener discípulos. Hermano, ni su propia casa le sigue. ¿Por qué?
Porque quieren enseñar, porque vienen con profecía y hablar y pregonar y decir y contradecir, y usted está equivocado, y usted está equivocado, y usted está equivocado, pero en tu casa no te sigue nadie. Nadie. ¿En serio ese es tu testimonio? Eso no es ser íntegro. Por eso nosotros somos muy malos ejemplos. Porque por nuestra culpa, y usted lo sabe, por nuestra causa, muchos se alejan de Cristo. Y esa es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Usted lo sabe, hermano. Sí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué habla de necesidad de leche y no alimento sólido? Porque son bebés. Y un bebé se le da lechecita. Sí. Tonchito, chiquitito, un bebé. Pero hermano Gris, ¿cómo le habla de estas cosas si tiene 30 años en el Evangelio? Es que un bebé todavía. Tome mamadera. Algunos hay que darle leche, hermano. No se les puede dar papilla ni alimento sólido porque no son maduros para digerirlo. Aún no tienen ni el diente de leche, como se dice. Eso es lo que está hablando la palabra. Yo estoy graficando esto burdamente. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados los sentidos en el discernimiento, vale decir, en saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien, qué está mal, qué es correcto y qué no. Eso es un cristiano maduro. ¿Quién sabe discernir eso? Usted no puede estar justificando lo injustificable, no puede. Si usted no sabe ver que lo que está mal y decir eso está mal y apartarse de aquello, usted no es maduro. A usted no se le puede dar alimento sólido. Mateo 5, 14, 16, se lo leí, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la importancia del testimonio del creyente? Bueno, ya lo vimos. Los requisitos de los líderes, de los apóstoles, de los diáconos, de los ancianos. Ok, exijamos todo eso como oveja, como iglesia, que los pastores, que los líderes sean. Ok, pero ¿yo qué tengo que ser? Luz y sal en este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad sentada, lo leí hace un rato atrás. Somos luz, hermano. Pero andamos en tiniebla. ¿Cómo puedo andar en tiniebla? ¿Cómo puedo andar en tinieblas si soy creyente, pero al resto le exijo cuando yo ni siquiera soy, no doy no llego a nada, hermano? Eso no es correcto. Mire, Proverbios 22:1. De más estimas el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Sabe a lo que se refiere a eso? Lo mismo que yo lo leí en el Eclesiastés. Usted puede tener riqueza, abundancia de bien, pero si su fama no es buena, no es correcta como creyente, sus profecías, sus dones de lengua, sus dones, no sirve de nada, hermano, de nada. Sí, su apologeticismo, sus prédicas, si usted no es íntegro. 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito en el lazo del diablo. Hechos 6:3, buscad pues, hermanos de entre... Esto es hecho, mira lo que dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, que era servicio, eso es diaconado finalmente. Entonces, no se puede escoger a cualquiera en una congregación. ¿Por qué? Porque tienen que ser buen testimonio. A veces, yo lo entiendo, se hace lo que se puede. Pero no debería ser así. 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes? Incrédulos. Para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro está diciendo que por nuestro buen ejemplo, aquellos que son incrédulos terminen creyendo en nuestro Salvador Jesucristo por nuestras buenas obras. Fíjense lo importante, hay una frase que una vez escuché por ahí, que es una locura, que dice que
nuestro testimonio sea tal de que la gente crea solo por nuestra forma de vivir. Hermanos, si el creyente tiene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, si yo predico y mi testimonio es completamente, no tiene concordancia, no tiene sentido. Pero si mi buen ejemplo ayuda a que cuando yo abra mi boca y glorifique a Cristo me escuchen porque están viendo en mí un buen ejemplo, esa persona va a decir, yo quiero lo que tú quieres porque te veo con gozo, con alegría, es un buen ejemplo, un buen trabajador, un buen estudiante, un buen padre, un buen vecino, y yo quiero ser como tú, siempre te veo contento. Yo tengo riqueza, fama, abundancia, esto, otro, pero tengo una vida completamente deshecha, me va mal en todo, a pesar de tener buen dinero, a pesar de sacarme la mugre trabajando todos los días. Quiero tener eso que tú tienes. Para eso es el testimonio. Proverbio 17. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Para qué es el buen testimonio del creyente? Para todo aquello que vimos. La responsabilidad y la importancia del testimonio, de ser buenos ejemplos, es trascendental, porque se supone que si somos creyentes, la palabra dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Todas hechas nuevas. Yo no puedo seguir siendo el inmundo que era antes de conocer a Cristo, y cuando Cristo llama a mi corazón, yo creo en Él, testifico con mi boca, mis obras, mi vida, todo es transformado y muestra que mi vida está sentada en los fundamentos del Evangelio, que es Cristo Jesús, los fundamentos que me mantienen sólido, firme en Él, que es Cristo Jesús. Si usted está mostrando todo lo incorrecto, ¿Cristo no está en usted? ¿Cristo no está en usted? No tiene sentido, hermano. No tiene lógica. Porque la fe sin obra es muerta. Usted tendrá obra porque usted tuvo fe. No para salvación, sino porque usted es salvo. Porque usted creyó en Cristo. Y porque usted se sujeta a la palabra de Él. ¿Quiere buenos pastores? Pastores firmes, dignos, honrados, sobrios. Sí, sea una oveja tal cual, pues. ¿Usted quiere un buen hombre del Señor? Como soltera, prepárese para estar a la altura de ese buen hombre de Dios. Porque cuando el buen hombre de Dios llega a usted y tenga todos esos parámetros que usted exige como soltera de aquel hombre de Dios, el hombre de Dios va a decirle, sí, pero tú no estás a mi altura. Hombre, lo mismo. La iglesia, lo mismo. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Y Él nos juzga. Amén. Y acá vemos solo imperfecto, hermano. No le habla a un hombre perfecto, en lo absoluto, lejos de todo aquello. Día a día lucho, trato, hermano, de ser un buen esposo. Primeramente, un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen siervo, un buen pastor, un buen líder, un buen predicador. Trato. Me faltan horrores de kilómetros. Pero ¿cómo es el testimonio que tenemos ante el resto? Que no me sirve de nada estar predicándole acá, hermano, y mi conciencia ¿cómo está? Mi familia, mi casa. Espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanos amados, esta palabra. Y es así como finaliza este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerden dejar su like, compartirlo si fue de bendición. Es tu responsabilidad ser de bendición también para otros. Y seguirme en mis redes sociales como Crisart Mesa. Recuerda visitar mi página web crisartmesa.cl. Un abrazo gigante. Que Dios bendiga tu vida. Nos vemos. Chao, chao. Nos muestra la eternidad.